Gracias. Continuamos. Vamos a retroceder ahora a 2009. En Madrid, un hombre de mediana edad sale a tomar una copa. Un ambiente de fiesta, de diversión, pero las cosas no transcurren como a él le gustaría. Conoce a una chica, empiezan a tontear, beben algo y él le propone continuar el flirteo en su casa. Empieza una fiesta que sale cara. Verónica es una mujer ecuatoriana de 34 años de edad por entonces que se traslada a España en búsqueda de mejor fortuna. Su intención aquí pues era continuar formándose, buscar trabajo, es decir, cualquier alternativa que le pudiera dar mejores oportunidades en cuanto a la relación con calidad de vida de la que tendría en su país. ¿Qué sucede? Bueno, pues que mientras ella buscaba estas opciones, como es normal, tenía su vida social. Ventaja en este caso, que tenían esa aceptación o esa cercanía. Entonces ella pues empezó a conocer lo que es el ocio nocturno, empezó a conocer el concepto español de disfrute, de tiempo libre, de salir a tomar algo, de cañas, de tapas y demás, y se fue focalizando en lo que era ya, digamos, la noche. Verónica, que tenía 34 años, fue a un pub donde podía conseguir a gente, a hombres, digamos, de una edad ya madura y con cierta posición de solvencia, ¿no? Dio allí, por desgracia, con Juan, que era un hombre divorciado de 58 años, con 2 hijas. Era una persona libre en ese momento, había salido a tomarse una copa. Era un pub del Paseo de la Castellana, el Bar Gallarre, bastante conocido. Y bueno, se presentó allí a las 12:30 de la noche aproximadamente y entabló conversación con él con ánimo de ligar. Tras estar juntos y tomar una copa, le ofreció que por qué no se iba ella a casa de él a seguir la noche. Y así fue. Se fueron en un taxi hasta el piso donde vivía él, en el distrito de Moratalaz, aquí en Madrid. En un momento de la noche le echó sustancias en la bebida que estaba bebiendo, en concreto 2 especies de ansiolíticos. Entonces echó lo que le pareció, sumarle a eso es alcohol, sumarle a eso que él tenía una dolencia previa de una bronconeumonía. Todo eso fue un cóctel, nunca mejor dicho, mortal. Porque Juan acabó muerto en su propio domicilio y ella, ni corta ni perezosa, cogió una maleta que tenía la propia víctima en su casa y la llenó de todo lo que veía: 3 ordenadores portátiles, cámaras de fotos, pendientes, anillos de plata, también cosas de oro y por supuesto un poco de dinero en efectivo, no sé si llegaba a 2.000 y pico euros. Y con las mismas lo dejó allí agonizando y ella se fue, tan tranquila. La madrugada del 1 de mayo, Verónica vuelve a salir. Sabemos que va con peluca, que va más o menos disfrazada, que va vestida muy sugerente y se fija en Isidoro. Isidoro tenía en aquella época, creo recordar, que unos 64 años. Isidoro no tenía tampoco compromisos familiares y lo mismo. Pues llegó, lo invitó a una copa y se lo cameló hasta que consiguió ir a casa de este hombre que estaba en Alcalá de Henares, bastante más lejos. Y allí la misma operación. En un momento de despiste, Verónica echa las 2 sustancias y en este caso, aparte de verse agravados los efectos por el tema, bueno, pues de que era una dosis altísima y por supuesto también por el tema de alcohol, pues él tenía una dolencia cardíaca que lo que hizo fue que entrara en un estado de agonía que duró horas. Su hijo, extrañado de no verle, se presentó en la casa en torno a la 1 de la tarde, creo recordar, y encontró al padre moribundo. Tanto es así
que se lo llevan al Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares y rápidamente los médicos, al ver la sustancia que ha podido tomar, le inyectan una especie de antídoto y pasa 3 días hospitalizado y salva la vida de milagro. La segunda víctima se debate entre la vida y la muerte, mientras su asesina abandona el lugar con suma tranquilidad. Una casualidad va a evitar una muerte segura. Los investigadores descubren que hay más implicados en este juego mortal. A este hombre se le da la misma sustancia, pero hay un hecho que es determinante para que el resultado no sea el mismo que en marzo del 2009. Y es que el día siguiente tienen que realizar unos trabajos de asfaltado en la nave industrial donde él trabajaba. Por lo tanto, su hijo tiene que abrir la nave. Se encuentra a su padre tirado en la cama, inconsciente. Eso le da tiempo para llamar a los servicios de emergencia. La persona perjudicada reside en donde se encuentra su centro de trabajo. ¿Y qué ocurre? No solamente tenemos las huellas dactilares, los restos orgánicos, sino que aquí hay algo que es determinante. Hay unas cámaras de seguridad. Y esas cámaras de seguridad graban con todo lujo de detalles cómo acceden al lugar, cómo ella empieza a buscar la maleta, empieza a buscar agua para refrescarse con total tranquilidad, con total frialdad, y cómo va llenando con los objetos de valor que va encontrando en las oficinas, dinero, efectos, lo que fuera, y cómo tranquilamente sale del local, pide un taxi y abandona el lugar de los hechos. En este caso en concreto resulta llamativo a nivel criminal, a nivel criminológico, porque vemos como esta persona ya tiene experiencia en este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque ella es una delincuente, una criminal tosca, es decir, no toma las medidas necesarias. Fue muy torpe, porque siempre utilizaba el mismo taxista para las salidas que hacía y porque dejaba sus huellas dactilares en las copas. Ni se molestaba en limpiarlas, ni en eliminar un rastro. Además es que las cámaras evidencian su total tranquilidad y pasividad. Ella se pasea, coge una maleta, la llena de artículos del comercio, en fin, o sea, hay una pasividad y una tranquilidad que es pasmosa. Ella iba a robar. En el caso de Juan fueron, creo que, no sé si 14.000 euros que tenía en la vivienda, fue también mucho material informático, varios teléfonos móviles de la época, cámaras de fotos también robó bastante, joyas, etcétera. O sea, sabía también a lo que iba, ¿no? Cuando una persona aparece muerta en su casa, en circunstancias que no están muy bien explicadas, aunque parezca una muerte natural, siempre se determina que es una muerte sospechosa de criminalidad y se procede a hacer la autopsia. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Pues que la primera víctima, que sí que falleció, a nivel toxicológico tenía un volumen de ciertas sustancias muy concretas que tampoco debería tener en su organismo y que además eran coincidentes con los positivos que dio esta segunda víctima, que no falleció, en los resultados de toxicología. Es a partir de este hecho cuando la policía tiene muchas más pistas y es capaz de enhebrar este suceso con el que ha ocurrido mes y medio antes en Moratalaz. A Verónica se le hace un seguimiento continuo y la policía decide profundizar en su seguimiento porque, aunque ya se sabía quién era la autora de los hechos, el volumen probatorio no era suficiente para una condena. Por lo tanto, esperan a que salga de su casa a través de escuchas telefónicas, salga con tacones, minifalda. En el momento que se le produce la detención, una funcionaria procede al cacheo y es donde se le encuentra una bolsa dentro de sus ropajes, concretamente en el sujetador, y es una bolsa coincidente con los productos que se contenían en los cuerpos del fallecido de marzo del 2009 y el homicidio en grado de tentativa de mayo del 2009. Él se atrevió a denunciar, él sobrevivió y él dio unos datos muy importantes para la policía que sirvieron para dar con el taxista
que era la que normalmente la trasladaba a los sitios a los que iba ella a buscar a hombres, y ese taxista supo ubicar dónde se encontraba ella y los movimientos que realizaba. Tanto es así que cuando se la detiene con su compañera sentimental de ella y a la vez su presunta cómplice. En este caso sí es cierto que esta persona parece ser que no drogaba o no suministraba sustancias tóxicas a sus víctimas, pero también tenía esa seducción y esa actuación similar. Saltan las alarmas porque hay una denuncia previa en el año 2007 que acaba con el fallecimiento de otra persona, y ahí se encuentran unas huellas dactilares que van a ser determinantes para la resolución de los casos del 2009. Ahí se encuentran las huellas de la compañera de Verónica, que es imputada, pero finalmente no tiene desarrollo ese procedimiento porque no hay nada más. La acusada puede decir que estuvo en ese lugar de los hechos, pero que se fue y que el fallecido estaba con vida. Por lo tanto, no hay ningún recorrido. Pero el teléfono que da para que avisen de que está en dependencias policiales es el de Verónica, que luego pasará a un primer plano en el 2009. La policía enlaza la labor criminal de Verónica con un caso que ocurrió justamente 2 años antes, en la primavera del año 2007. Hay 2 amigos que salen a tomar algo, también por Madrid, y son abordados por 2 chicas. 2 chicas que, bueno, pues se los camelan, ¿no?, como se suele decir. Y deciden ir al bajo, a la portería donde vive uno de ellos, que está en la calle Príncipe de Vergara. Y estando allí, los drogan. Les roban y uno de ellos fallece. Lo que pasa que finalmente no quedó totalmente probado que fueran estas 2 personas, y todo apuntaba a eso, al beso del sueño. ¿Y quién es esa mujer que conquistaba a los hombres antes de besarlos, de sumirlos en un sueño profundo para dejarlos casi al borde de la muerte y desvalijar sus casas? En un minuto ponemos cara para descubrir qué pasó con ella. Un anuncio y volvemos. Por la noche madrileña circulan libremente durante 6 años 2 mujeres en busca de hombres ingenuos a los que robar. Fármacos disueltos en la bebida para dejarles dormidos, que en ocasiones llegan a ser mortales. ¿Cuántas víctimas hay? Descubrimos una sorpresa del otro lado del charco. Verónica es una delincuente que actuaba de una manera calculadora y fría. Mujer ecuatoriana con lentillas de colores, que vaya con pelucas de rubia, con su tez blanca. Con tacones, minifalda, con pelucas, ocultando su verdadera identidad, disfrazándose para hacer ver que es otro tipo de persona mucho más atractiva. Yo no soy psicólogo ni psiquiatra, pero repetición delictiva, y además en tan poco tiempo, ¿no?, dan a pensar que estamos ante una sociópata o una psicópata, ¿no? Y eso que lleva aparejado una persona, pues lleva aparejado un comportamiento narcisista. Es decir, tú crees que estás por encima del bien y del mal. Y ha actuado de una manera fría y sin importarle nada las consecuencias de sus actos. Es lo que hoy en día podríamos definir en un perfil de psicopatía clara. Sí es verdad, y esto hay que hacer énfasis en ello, en que las ocasiones en las que salía a robar a estos hombres, no se mostraba como prostituta, porque sabía que eso, imagino yo, que sabía que eso podía generar cierto rechazo. No todos los hombres, evidentemente, van a querer pagar por tener un contacto sexual, ¿no? Verónica
tiene una condena justamente del año anterior a entrar en España, ya llega en el 2003, se la detiene en 2009, en agosto de 2009. Lleva 6 años de manera irregular en España, de ahí la dificultad de localizarla, ¿no? Porque no tenía tampoco un domicilio conocido. Y viene de allí porque allí hay constancia de que pudiera haber estado involucrada en decenas de casos similares. No sabemos si con muerte o sin muerte, pero en decenas de casos similares, ¿vale? Hablamos de 50, puede ser perfectamente, y esto dicho por su compañera. No existe nada contra ellas acá en Ecuador, pero se presume y según la Policía Nacional del Ecuador, estas mujeres se dedicaban a lo que llamamos acá en Ecuador a los dulces sueños, que consistía en conseguir acompañantes en centros nocturnos y coquetearles primero, enamorarlos, llegar a una relación. Sabía a qué locales tenía que ir, con qué tipo de hombre tenía que entablar conversación, de qué edad, de qué apariencia. Sabía probablemente lo que tenía que hablar con él durante esa primera copa en el local para ver si era una víctima propiciatoria, es decir, si tenía un nivel económico que le pudiera interesar. Por lo general son hombres mayores de 40 años para arriba, llevan a su casa luego de estar compartiendo noche y madrugada y en ese lugar los duermen con somníferos, o acá se usaba en Ecuador y todavía se sigue usando la famosa escopolamina. Con eso dormían y a veces se les pasaba la mano y mataban a las personas. Esta modalidad de delito lo llevaron a España. Sustancias que, ojo, le enviaba de Ecuador su propia madre, ya preparadas para que hiciera lo que es decir, que aquí, digamos, le podía venir hasta de cuna, ¿no? Este ansia voraz de, ya no de robar, sino también de matar. Esta mujer no tenía conocimientos sanitarios, no tenía conocimientos farmacológicos, no tenía conocimientos químicos. Yo honestamente creo, y no por defenderla, no tengo ningún interés, pero honestamente pienso que la intención de ella no era matar a nadie. Pienso que realmente fue un homicidio por imprudencia porque él no manejó bien las patologías que tenía, que las desconocía. No sabe si puede tener disnea, si puede tener apnea de sueño, si puede tener obesidad, aunque pueda parecer evidentes. Es decir, no se conoce. Entonces, en este de los casos, pues ha habido una comorbilidad con patologías previas que eran desconocidas y ha provocado la muerte del sujeto. Un error bastante habitual en la mentalidad de muchos hombres. Es decir, deberías pensar que si eres un hombre con cierta edad, el hecho de que se te acerque pues, una mujer mucho más joven, muy exuberante, y sea ella un poco la que toma las riendas de la situación, pues no es motivo tampoco para desechar oportunidades de conocer gente, evidentemente, pero siempre son signos de alarma que en criminología tenemos que tener en cuenta en diferentes contextos. Hay que prevenir, mucho más teniendo en cuenta que es ella la que en todo momento se está cerca, es la que te propone ir a tu domicilio, ni siquiera a un hotel, ni siquiera a algo más neutro, sino directamente a tu domicilio. Es una completa desconocida. Aquí hay que tener en cuenta una cosa, y es que ella era como un camaleón. Pero tú, ¿cómo llegas a ese punto de perfeccionamiento? Pues llegas porque tienes un background ya enorme, un currículum ya de hacer esto primero en tu país y después en España. Estamos hablando de años y años haciendo esto. Lo que no sé cómo no la conocían ya en ciertos bares, que seguramente la conocieran. Pero ¿quién iba a imaginar? Volvemos a lo de antes, si tú no denuncias, el dueño del bar tampoco se entera y sigue dejándolo entrar, ¿no? Igual se volvió a encontrar con alguna de sus víctimas que sobrevivió y que desconocemos qué víctimas son en el mismo bar. No somos intocables, las mentes desviadas están entre nosotros, no se detectan y todas las medidas que podamos tener nunca van a ser suficientes para poder estar a salvo. Entonces, ya que no vamos a poder estar a salvo, por lo menos hacer todo lo posible para evitar este tipo de situaciones. Comienza el juicio y hay gran expectación en los juzgados por poner cara a la mujer que seduce a los hombres y les roba en sus propias casas. La acusada es capaz de darles un beso del sueño a sus víctimas, un beso que se convierte en un beso de la muerte. El juicio empieza en octubre del 2010. Nosotros accedimos al juicio a través de la familia del primero de los casos, de
de marzo del 2009 e intentamos atraer a otras personas que habían denunciado los mismos hechos, y ahí surgió la oportunidad de defender a la persona que también fue perjudicada en mayo del 2009. Había más personas con más denuncias, sin embargo hablamos con todos ellos, pero no quisieron prestarse a formar parte de una acusación particular por miedo, por vergüenza, por miedo al rechazo. Durante el transcurso del juicio sí se puso sobre la mesa en varias ocasiones que esta mujer podía tener víctimas previas. Lo que pasa es que estamos en un país garantista, y cuando no hay indicios y no hay pruebas sólidas, evidentemente no se puede atribuir unas muertes o una serie de hechos a una persona, por evidente que sea. Se intentó traer a colación del juicio el asunto ocurrido en el 2007, donde hubo otro fallecido. Sin embargo, pericialmente no era posible. Esa persona fue incinerada. Por lo tanto, nos era imposible sacar ningún tipo de prueba pericial del cuerpo de la misma. Teníamos gran cantidad de testificar y de pericial que practicar, y el juicio duró 5 sesiones en concreto. Hubo cierta expectación, porque además el juicio no tardó mucho en salir, cosa rara en España, sobre todo por ver el aspecto de esta mujer, ¿no? Cómo era, ¿no? Cómo es una mujer físicamente de 34, en ese momento ya 35 años, capaz de hacer este recorrido delictivo tan voraz y tan sangriento, ¿no? Y después también, bueno, pues porque tiene ese puntillo quizá de morbo de que eran crímenes cometidos en la intimidad, ¿no? Otro juicio, el que se sigue contra una prostituta que mató a un cliente con el llamado beso del sueño. Consiste en administrar a alguien una droga en la bebida para que se quede dormido y robarle todo el dinero que lleva encima o lo que tenga en casa. Una práctica más habitual de lo que se pueda pensar. Lo malo es que esta vez el beso del sueño se convirtió en un beso de la muerte. En una primera instancia se le acusó de un delito de asesinato, un delito de homicidio en grado de tentativa y de 2 delitos de robo con fuerza. La actitud de las víctimas en estos casos lo que quieren es que se haga justicia, resarcir el daño, hacer ver que quien la hace la paga. Y ese es su ánimo. Más allá de los problemas físicos que perduran un tiempo determinado, también hay que tener en consideración los problemas psíquicos, porque cuando uno sobrevive a este tipo de circunstancias y la ve pasar tan cerca, te quedan miedos. En el caso de la compañera sentimental o la compañera de fechorías, no es expuesta a condena judicial porque, como hemos comentado, ella en sus posibles actos delictivos no usaba este elemento tóxico y no acabó con la vida de nadie, ni siquiera generó secuelas. También es cierto que en este caso en concreto no hay denunciantes. Se intentó traer a colación a otras personas que desde la acusación particular y la Fiscalía entendíamos que pudieran haber tenido una participación directa o indirecta en la consecución de estos hechos. Sin embargo, no fue posible por las pruebas de las que disponíamos no eran suficientemente robustas. Verónica tiene un perfil, como hemos manifestado, psicópata, por el nulo interés por las consecuencias de sus actos, el nulo interés por el estado de las víctimas. De hecho, en el juicio ella manifestó y reconoció gran parte de los hechos, sin embargo, en ningún momento pidió perdón ni mostró arrepentimiento. La defensa que tuvo fue una defensa que no hizo el trabajo debidamente en cara a las circunstancias. Yo creo que ella se ve desbordada y no reconoce cosas que son obvias, ¿vale? Pero no reconoce cosas porque realmente es mucho lo que se le pregunta y ella no lo sabe. O sea, ¿usted conoce a fulanito de tal? Pues no lo sé, pues lo puedo conocer. Y otro de los errores que yo pienso que ella tuvo, con independencia de si fue aconsejada por una dirección letrada o no, fue reconocer los hechos. Muchos delincuentes, muchos criminales o muchos acusados que no son criminales ni delincuentes asumen los hechos con la intención de tener una rebaja en la condena. Pero en este caso, si no hay un acuerdo previo en el que te vayas a quitar la pena de asesinato, yo pienso que reconocer los hechos solo ha jugado en su contra de cara a una posible rebaja penal. En el juicio se pusieron sobre la mesa las siguientes pruebas, que recordemos las huellas dactilares de los 2 escenarios, tanto de marzo como de mayo del 2009, los restos orgánicos, restos biológicos en los 2 escenarios. Se trajo a colación las huellas que se habían encontrado en el 2007
y también, por supuesto, los restos de los componentes químicos que se encontraron no solamente en el domicilio de Verónica, sino que se encontraron en el cuerpo de las 2 personas perjudicadas y en el propio cuerpo de Verónica, porque los portaba encima el día de su detención. Las grabaciones del sistema de seguridad de la segunda víctima de mayo del 2009, en las que se veía sin ningún género de dudas quién era la persona que estaba cometiendo los hechos. Finalmente se le condenó por asesinato y por homicidio en grado de tentativa por la persona que no falleció y que fue descubierta por su hijo. Y se desconoce si luego a nivel del origen de su país ha tenido condenas posteriores o repercusión de algún tipo, pero la realidad es que estos fueron los hechos. Este tipo de delitos se encuadra dentro de lo que denominamos delitos por sumisión química. En este caso, las víctimas eran hombres, adultos, normalmente solos, pero 1 de cada 3 agresiones que se producen en este país se produce a través de la sumisión química. No perder, por favor, de vista las copas, las consumiciones, porque una vez que te han drogado, una vez que tu voluntad se ha cercenado, eres una fácil presa para este tipo de personas. Gracias a todos, nos vemos la semana que viene. Les esperamos. Adiós.